Mi nombre es Eric, yo soy estudiante de doctorado en física de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Yo nací en el municipio de San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad, y estudié mi bachillerato en un colegio que se llama ECAS. Luego fui a la Universidad de El Salvador, donde estudié la carrera de física, donde tuve la oportunidad de hacer investigación en múltiples cosas, incluido agujeros negros primordiales con el doctor Raúl Ortiz. También hice una pasantía de investigación en el Centro Mesoamericano de Física Teórica en México, en la Universidad de Chiapas, donde trabajé en energía oscura. Y luego de eso me fui a hacer el doctorado en física a Estados Unidos. Ahí actualmente estoy haciendo investigación sobre cómo los neutrinos se comportan en eventos estelares explosivos. Esto es muy importante para la nucleosíntesis, sobre el origen de los núcleos más pesados del universo, donde se forma el oro, donde se forma el níquel, el uranio. Todo esto no se sabe muy bien y yo estoy haciendo investigación para dar luz sobre los lugares donde estos núcleos se forman. Gracias por tenerme aquí. Para mí la verdad es un honor estar aquí en la UCA. Yo admiro mucho la universidad, la UCA, principalmente yo soy un poco apasionado de la historia y bueno, todos sabemos el papel que jugó la UCA en los años 70 y 80 en todos los movimientos sociales que hubieron aquí en el país. Entonces para mí es un honor estar aquí, especialmente en este auditorio. No sé si ustedes saben quién es Elba y Celina, pero ellas fueron las dos sirvientas que lamentablemente fallecieron cuando mataron a los jesuitas aquí en la universidad. Entonces es para mí un honor estar aquí en la UCA. Ok, esta charla es sobre astrofísica, entonces no quiero que esta charla sea solo yo hablando sobre todas las cosas que sé. Esta charla, la intención es que ustedes aprendan algo. Entonces, si ustedes quieren pararme y preguntarme algo, no se preocupen, pueden hacerlo. Quiero comenzar la charla con una pregunta, y es esta pregunta de aquí. ¿Es posible tomarle una foto al sol por la noche? Entonces quiero que piensen en esta pregunta y quiero que intenten respondérsela ustedes mismos. ¿Es posible tomarle una foto al sol por la noche? Y quiero que lo hagamos más interactivo, entonces... ya les di la respuesta. Ok, les iba a poner... Creo que ya todos leyeron la respuesta, ¿verdad? No, les iba a poner una encuesta para que ustedes llenaran si creían que sí o que no, pero creo que ya se las enseñé, entonces mejor lo vamos a dejar así. Ni modo. Bueno, la respuesta es sí. Ya es posible tomarle una foto al sol de noche. Esa es la foto que le tomaron al sol de noche. No es un chiste de Pepito, es una foto real. Es una foto que le tomaron por la noche. Si ustedes se pueden preguntar cómo lo hicieron. Bueno, fueron observatorios astronómicos muy caros. Uno en Japón, en el Super Kamiokande en Japón, es este observatorio de aquí. También Sudbury Neutrino Observatory en Canadá. Son observatorios astronómicos gigantescos que tardan años en construirse. Y al final todo esto dio como conclusión el Premio Nobel de Física en el 2015, 10 años atrás. Entonces quiero dejar esto como un interrogante. ¿Cómo se le puede tomar una foto al sol de noche? Vamos a continuar con esta historia más adelante, ¿sí? Pero es posible tomarle fotos al sol de noche. La charla de esta mañana es sobre las estrellas. Los astrofísicos nos gustan las estrellas porque son los laboratorios más impresionantes que tenemos nosotros. Los astrofísicos estamos interesados en este tipo de objetos. Una estrella, una bola de gas que está experimentando reacciones nucleares en el interior. Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante este tipo de objetos? Bueno, por múltiples razones. Nosotros en el país, por supuesto que no, incluso en Estados Unidos y en el primer mundo, no existen laboratorios que puedan acceder a
a la materia en estas condiciones, ¿sí? Materias a alta temperatura, las materias a alta densidad, no podemos tener acceso a sistemas de gravedad tan fuerte como las estrellas. En las estrellas, dependiendo de la masa de la estrella, la gravedad es más fuerte. Incluso, como vamos a ver en unas pocas diapositivas, el final de la muerte de una estrella puede ser incluso un agujero negro con gravedad extrema, por supuesto. Podemos acceder también a otra información. Las estrellas tienen grandes campos magnéticos, las estrellas tienen fluidos ionizados, es decir, este es en el estado de plasma. Entonces las estrellas son muy interesantes por todos estos aspectos, ¿sí? Y por eso nosotros los usamos como laboratorios. Entonces, al nosotros ver las estrellas, estamos estudiando propiedades fundamentales de la materia que podemos aplicar en la industria moderna, ¿sí? Astrofísica no es una ciencia que es inaplicable. Todos estos procesos de reacciones nucleares que pasan en las estrellas son luego aplicados a la industria. Ustedes saben, ahorita en Estados Unidos, en Livermore National Laboratory, en California, sucedió hace pocos años la primera reacción de fusión nuclear. Bueno, la fusión nuclear fue un proceso propuesto para explicar la fuente de energía en las estrellas. Ahora, cerca de 50 años después, más de 70 años después, estamos consiguiendo replicar lo que vemos en las estrellas aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces, la astrofísica es muy interesante por ese sentido. Podemos estudiar la materia en condiciones que no podemos estudiar en los laboratorios aquí en la Tierra, ¿sí? Hay muchas estrellas. Esta es una foto del Vera Rubin Observatory. Este es un observatorio en Chile que los mayores aportadores a este observatorio son la National Science Foundation de Estados Unidos y el Departamento de Energía. Y esta foto, de hecho, yo estaba en Caltech 2 semanas atrás cuando esta foto fue emitida. El observatorio Vera Rubin es nuevo. Hace 2 semanas se lanzaron las primeras imágenes. Esta es una foto condensada de lo que el observatorio Vera Rubin puede hacer. Si quisiéramos ver esta foto con toda la resolución del observatorio Vera Rubin, tendríamos que expandir la foto a una cancha de básquetbol y ahí pudiéramos ver cada estrella, cada detalle. En esta imagen no podemos ver cada detalle, pero si la expandiéramos a una cancha de básquetbol, sí pudiéramos ver cada estrella que el observatorio Vera Rubin puede ver. Entonces hay muchas estrellas, tenemos una gran variedad. Cuando vemos al cielo podemos ver múltiples estrellas en múltiples estados de evolución. Entonces tenemos que las estrellas son laboratorios increíbles, interesantes, y tenemos muchas estrellas en el universo observable. Entonces este es el escenario perfecto para hacer astrofísica, ¿sí? Las estrellas tienen 2 propiedades fundamentales. La primera es la luminosidad y el segundo es la temperatura efectiva o la temperatura en la superficie. Si ustedes no saben nada de física fundamental, pero quieren hacer astronomía, con estas 2 cantidades pueden hacer mucho con un telescopio. La luminosidad es cuánta energía emite por unidad de tiempo la estrella, ¿sí? La temperatura, por supuesto, la temperatura es una medida de la termodinámica de la superficie, qué tan caliente, qué tan fría está, el movimiento de las partículas en la superficie. Y con estas 2 propiedades nosotros podemos clasificar las estrellas. O sea, la temperatura está muy relacionada con la emisión de las estrellas. Las estrellas azules, por ejemplo, son estrellas muy calientes. Las estrellas rojas son estrellas muy frías. Sin embargo, esta relación no es 1 a 1 con la luminosidad, ¿sí? Hay estrellas de muy alta temperatura y muy baja temperatura que emiten casi la misma energía, ¿sí? Todo esto depende del proceso evolutivo que la estrella experimente. Recuerden que pueden pararme y hacerme preguntas, no hay problema. Entonces, ¿qué es una estrella? Definamos qué es una estrella. La definición de una estrella es muy simple. Es un objeto que está atado gravitacionalmente, toda la masa del objeto está atada gravitacionalmente. Y la segunda propiedad es que emite su propia energía, ¿sí? La estrella emite su propia energía. Por la definición de una estrella, el planeta Tierra, por ejemplo, no puede ser una estrella, porque el planeta Tierra no emite su propia energía. El planeta Tierra emite la misma cantidad de energía que absorbe, ¿sí? Si el planeta Tierra no emitiera la misma cantidad de energía que absorbe, aumentara la temperatura y nos cocinaríamos, por supuesto. El planeta Tierra emite la misma cantidad de energía que absorbe. Entonces, el planeta Tierra no es una estrella.
Un cometa tampoco es una estrella. El Sol, por ejemplo, sí es una estrella porque está confinada gravitacionalmente y hay reacciones nucleares que le dan energía, ¿verdad? Por estas dos propiedades de la estrella podemos también deducir que una estrella nace y que una estrella muere. Por ejemplo, si una estrella explota, ya no está gravitacionalmente confinada. La estrella muerta ya no es una estrella. Por ejemplo, si la estrella ya no tiene combustible nuclear, la estrella ya no genera energía, entonces deja de ser una estrella. Y como vamos a ver, esto pasa en muchos casos. Ok, esta es, quiero que identifiquen partes de la estrella, parte del Sol, este es parte del Sol. Esto es muy simplificado, yo no sé mucho de todas estas zonas. Es una convectiva, zona convectiva es una zona donde la transferencia de energía es suficiente como para hacer las capas del Sol tener convección. Yo no soy experto en todo eso, en la zona radiativa es una zona dominada por emisión de fotones. Pero para los fines de esta charla quiero que nos enfoquemos en el núcleo de la estrella, porque toda la dinámica estelar depende del núcleo de la estrella, ¿sí? De la temperatura y de la densidad del núcleo. Entonces, hay muchas cosas que pasan aquí, pero no son importantes para la evolución estelar. Es decir, cómo la estrella nace, crece, evoluciona, cambia la estructura, cuáles son las partículas que emite la estrella, todo eso depende de lo que pasa en el núcleo de la estrella. No depende tanto de toda la zona exterior, las capas exteriores de la Tierra, ¿sí? Entonces, el núcleo es la parte más importante de la estrella. Otra propiedad importante de la estrella es la masa. La evolución de la estrella está determinada por la masa con la que nace, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Cuál es la relación entre la masa y la futura evolución estelar? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Qué condiciones físicas debe tener un espacio para replicar un estado de fusión nuclear como es una estrella? Sí, esa pregunta es muy interesante. Para que haya fusión nuclear, bueno, pueden haber fusión nuclear de muchas formas. Y dependiendo también de la fusión, de qué elemento queremos hacer fusión. El primer estado evolutivo de una estrella es fusionar hidrógeno en helio, ¿sí? La física moderna nos da condiciones de temperatura y densidad para que eso suceda. Ahora, esas condiciones de temperatura y densidad para que sucedan pueden variar dependiendo de la masa de la estrella. Entonces, no hay una condición exacta de densidad y temperatura para que una estrella haga fusión nuclear, pero existen múltiples conjuntos de temperatura y de densidad para que la fusión suceda. Esta fusión depende también del tipo de reacción de fusión. La primera reacción, como vamos a ver, es helio a hidrógeno. Después, la segunda reacción de fusión que sucede en una estrella es helio a carbono y oxígeno. Y de carbono y oxígeno a metales pesados. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa pregunta es excelente. Existe una línea de temperatura y densidad que define el límite para la fusión nuclear dentro de una estrella. ¿Otra pregunta? Pero con la definición de estrella, bien, la estrella evoluciona de ser una estrella promedio, por ejemplo, hasta ser la gigante roca. Ahí sigue siendo una estrella porque sigue siendo atraída gravitacionalmente y de su propia energía. Pero ya cuando esta explota inicia a liberar toda la masa, ahí ya no se consideraría estrella. Sí, esa es una pregunta excelente. Él mencionó que una estrella evoluciona a gigante roja y luego explota, y entonces ya no se consideraría una estrella. En el caso de que la estrella explote, ya no satisface, por ejemplo, la primera condición, que debe estar atada gravitacionalmente, entonces deja de ser una estrella. Exacto. Sí. Vamos a ver todo eso de gigantes rojas en un momento. Solo tengo que introducir más contexto para hablar de todo eso. Las estrellas se forman en gas interestelar, se llaman moléculas, nubes moleculares. Disculpen que a veces se le va la onda a uno e intenta traducir del inglés directamente y se tarda unos pocos segundos. Entonces, por eso es que me tarda un poquito. Entonces, las estrellas se forman en esas nubes moleculares. El proceso como una estrella comienza no se entiende bien. Si ustedes van a una universidad en Estados Unidos, a las mejores universidades, si ustedes van a Harvard, va a haber 10 profesores investigando cómo nacen las estrellas. No está bien entendido y eso es algo que aún se estudia.
Mucha gente está haciendo investigación en ese sentido. Pero sabemos que se forman en estas nubes moleculares. La gravedad contrae estas nubes. Hay muchas inestabilidades de fluidos que pasan ahí, que hacen que la estrella, que hacen que el gas colapse en un punto singular y se acumule y forme un objeto. Ese objeto no es una estrella, pero es una protoestrella, que es un objeto que va a ser una estrella, pero que de momento todavía no cumple la segunda condición para que sea una estrella. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Y ese gas de dónde sale? ¿Es expulsado por otras estrellas, con supernova? ¿De dónde sale ese gas? Por supuesto, es parte del gas, surge de supernovas. Depende de la generación de estrellas que estamos hablando. La primera generación de estrellas, pues, surge del gas formado en el inicio del universo. Luego este gas se acumula hacia estrellas. Luego hay la segunda generación de estrellas, es donde supernovas y nubes planetarias, que nubes planetarias es lo que sucede cuando una estrella como el Sol, por ejemplo, acaba su vida. Estas emiten de nuevo gas y forman estas nubes que forman la segunda generación de estrellas y así sucesivamente la tercera generación. Entonces es un proceso de reciclaje de material intergaláctico. Buena pregunta. Entonces las estrellas surgen de estas nubes, pero al principio no son estrellas, porque acuérdense que la condición para que sea una estrella es que genere energía la propia estrella. Pero al principio que se forma, la temperatura es muy baja, la densidad es muy baja, entonces no es una estrella. Ese primer protoestrella tiene que colapsar más, la densidad debe aumentar más, la estrella se debe contraer más, la temperatura debe aumentar más en esa nube molecular, hasta que el núcleo de la estrella, el centro, alcance la temperatura y densidad adecuada para comenzar a fusionar hidrógeno en hielo, en helio. Ese es el primer paso. Ese es el nacimiento de una estrella. Entonces, ese es lo que se le conoce como la cadena, la secuencia principal de las estrellas. Cuando la estrella comienza a fusionar hierro, la estrella nació y desde ahí consideramos la evolución estelar. Ok. ¿Existen límites para la masa de una estrella? No cualquier cosa que se forme en una nube puede ser una estrella. La masa mínima de una estrella es 0.1 masas solares. Es 10 veces, si dividimos la masa del Sol en 10, esa sería la masa mínima para formar una estrella. ¿Por qué? Porque si el objeto no tiene esa masa, cuando se contrae no va a alcanzar la densidad y la temperatura suficiente para comenzar la fusión nuclear en el núcleo, la fusión de hidrógeno a helio en el núcleo. ¿Sí? Ahora, también hay un límite máximo que una estrella puede tener de masa, y ese es 100 masas solares, aproximadamente 100 masas solares. ¿Sí? El problema con esto es que en ese caso la temperatura y la densidad es muy grande, que el núcleo está en una zona de inestabilidad en el sentido de que emite mucha luz, y esta presión de radiación, la luz emite radiación, por si no lo sabían, esa luz está haciendo presión en ustedes, lo que pasa es que ahorita no la sienten, pero en el caso de las estrellas la presión es gigantesca. Para 100 masas solares la presión es tan grande que hace que la estrella explote. Entonces es imposible tener una estrella de más de 100 masas solares, porque no satisface la primera condición para que sea una estrella, que debe estar atada gravitacionalmente, ¿verdad? Ok. Ahora, el siguiente paso en la evolución de la estrella es cuando agota el hidrógeno en el núcleo. Cuando ya no tiene hidrógeno en el núcleo, ya no puede hacer reacciones nucleares, ya no puede generar energía. ¿Deja de ser una estrella? Bueno, no deja de ser una estrella. Lo que pasa es que cuando ya no hay reacciones nucleares en el núcleo de hidrógeno, la estrella deja de emitir energía, por lo cual la gravedad hace que el núcleo de la estrella se colapse, empiece un colapso, se contrae, la temperatura aumenta nuevamente, la densidad crece nuevamente y comienza la segunda fase de la evolución estelar, que es la fusión del helio en nuevos elementos. En este caso, el helio se fusiona en carbono y oxígeno. Y hay una física exageradamente grande sobre estas reacciones nucleares. La historia de cómo
nos dimos cuenta que las estrellas producían todas estas reacciones nucleares es increíble. Si pueden leer a Hans Bethe, era un profesor en Berkeley, quien fue una de las personas que más aportó a toda esta física de las estrellas. Sería bueno, sus escritos son muy buenos. Entonces, ese es el segundo periodo de la evolución estelar. El helio comienza a fusionarse en carbono y oxígeno. ¿Sí? Aquí también sucede algo, y es lo que mencionó el compañero aquí en la primera fila. Cuando la estrella acaba el hidrógeno en su núcleo, sucede algo, y es que cuando el núcleo se contrae, o sea, una estrella debe conservar la energía gravitacional, por supuesto, todo conserva la energía gravitacional. Una estrella especialmente porque es un sistema aislado. Cuando el núcleo se contrae, las capas externas de la estrella se expanden, y se expanden mucho, de tal forma que se expanden tanto que la temperatura disminuye. Si la estrella era, por ejemplo, azul, se va a enrojecer, que es una temperatura menor. El núcleo se contrae y comienza a fusionar helio en carbono y oxígeno, y la estrella se convierte en una gigante roja. ¿Sí? Entonces, estas ya son gigantes rojas. La definición formal es cuando comienzan a funcionar helio en carbono y oxígeno. ¿Preguntas? Ok, luego seguimos más. El carbono y el helio se acaba en el núcleo de la estrella. El núcleo se vuelve a contraer, la temperatura aumenta, la densidad aumenta, y la siguiente cadena de fusión nuclear comienza. El núcleo se contrae, las capas exteriores de la estrella se expanden y forman una supergigante roja, y la estrella tiene esta estructura. Tiene una capa de hidrógeno, una capa de helio, una capa de carbono, oxígeno, y muchas reacciones más están pasando en el núcleo. Ahora, voy a regresar a la diapositiva anterior porque olvidé mencionarles que el Sol es una gigante roja como esta. El Sol todavía es una estrella de la secuencia principal que está fusionando hidrógeno en helio. El Sol todavía está en esta fase, está fusionando hidrógeno en helio. Al final, cuando el Sol ya no tenga más hidrógeno en el núcleo, se va a convertir en una gigante roja. Las capas del Sol se van a expandir y nos va a comer hasta la Tierra. ¿Sí? Al final cuando ya no haya hidrógeno en el núcleo, ya no va a haber energía, la estrella ya no se va a poder soportar y el núcleo va a colapsar hasta que el núcleo alcance un estado de degenerancia de electrones. Y ese es un concepto muy complicado que lo voy a explicar después. Pero ese es el final de la vida del Sol, y luego se va a convertir en una enana blanca, ¿sí? Que es el final de la vida de estrellas no tan masivas. Ahora, es importante mencionar que todos estos procesos dependen de la masa de la estrella. Si la masa de la estrella es pequeña, solo experimenta reacción de hidrógeno en helio, y hasta ahí nomás, porque el núcleo ya no puede contraerse a alcanzar temperaturas y densidades elevadas. Si la estrella es un poquito más grande, fusiona helio en carbono y oxígeno. Si la estrella es más grande, si la estrella es mayor que 8 veces el Sol, ya comienza a fusionar elementos más pesados, como silicio, cobalto, hierro, níquel, todos los elementos que nosotros usamos aquí en la Tierra para construir los puentes, para construir todas estas infraestructuras como la UCA. Entonces, ese es el proceso de nucleosíntesis en una estrella. ¿Sí? Al final de todo el ciclo de nucleosíntesis en una estrella, así es como la estrella se ve, como está ahí en la imagen. La capa exterior de hidrógeno y helio, después helio, nitrógeno y muchos otros elementos, una capa de oxígeno y carbono, neón, magnesio, silicio. Al final hay un núcleo de hierro y níquel. Un núcleo muy denso, que es la fase final de la vida de la estrella. Ahora, hay algo muy importante que yo les quiero mencionar, y es este gráfico aquí.
En el eje horizontal ustedes tienen el número másico. Si ustedes no se acuerdan del número másico, es la cantidad de protones más neutrones en el núcleo atómico. Y aquí tenemos la energía de enlace por protón o neutrón en el núcleo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, aquí hay múltiples núcleos atómicos. Tenemos aquí el uranio 238, que usan la gente para hacer armas nucleares, para hacer reactores nucleares. Hay muchos más, molibdeno 100, flúor 19, hierro 58. Y este hierro 58 es muy interesante porque el hierro 58 es el núcleo más estable del universo, ¿sí? Si ustedes ven, es el pico de la energía promedio por nucleón, hierro 58. ¿Qué significa esto? Que el hierro 58 es el núcleo más difícil de romper, ¿sí? Esto también significa que cualquier núcleo aquí, si lo comparamos con el hierro, va a ser más inestable. Igual estos núcleos aquí, litio 6, berilio 9, todos estos núcleos son más inestables que el hierro. Y es por eso que la estrella fusiona hasta el hierro. Comienza en el hidrógeno y todas estas relaciones de fusión nuclear dan energía, porque están yendo a un núcleo más estable, por supuesto. Entonces la estrella está emitiendo energía. Pero cuando la estrella llega al núcleo de hierro, el núcleo de hierro ya es el más estable, ya no puede moverse a ningún lado, porque ya sería una reacción donde tendríamos que darle energía al núcleo, ¿sí? Y la creación de elementos más pesados como el oro, ya que le llevo ahí un punto de muy alta estabilidad, ¿cuándo se puede dar para que siga funcionando bien? Esa pregunta es excelente y la vamos a ver en las próximas diapositivas, ¿sí? Entonces llegamos al hierro. Ya esta es la estabilidad máxima, ya la estrella no puede seguir fusionando más núcleos. Por supuesto, si ustedes tienen la imagen de un átomo con toda esa imagen de los electrones, olvídense de eso aquí. Las temperaturas aquí son suficientes como para tener todo ionizado. Aquí los electrones son parte del fluido y los núcleos están libres. Los núcleos no tienen ningún electrón, ¿sí? Aquí en el núcleo las temperaturas son suficientemente altas que los núcleos están ionizados, los átomos están ionizados, ¿sí? No sé muy bien la temperatura de todas estas secciones, pero ustedes pueden buscarlas o preguntarle a ChatGPT. Ok, aquí viene lo interesante, y es esto. El núcleo de hierro, el hierro tiene una propiedad muy interesante, y es que el hierro es muy opaco a la luz, ¿sí? Y aquí tenemos un núcleo de hierro, que este núcleo de hierro tiene aproximadamente, es del tamaño del Sol. Este núcleo de hierro aquí es del tamaño del Sol. Recuérdense que para llegar a este estado en la evolución estelar debemos tener una estrella que nace con más de 8 masas solares, entonces solo el núcleo es casi una masa solar. Tenemos un núcleo que es de hierro, tenemos un núcleo de hierro, hierro 56, que es altamente estable, altamente inestable y opaco a la luz. Entonces, lo que pasa en el núcleo es que rápidamente la luz va a interaccionar con el núcleo de hierro y lo va a destruir, va a formar 3 partículas alfa, que si ustedes no saben qué es una partícula alfa, solo es un núcleo de helio, y 4 neutrones. ¿Qué es lo que sucede con esta interacción? Recuérdense que el hierro era el núcleo más estable. Lo que pasa en esta reacción es que hemos ingresado energía a las partículas. ¿Qué efecto tiene eso? Eso reduce la presión en el núcleo. Si la presión en el núcleo se reduce, el núcleo de hierro se contrae. Si el núcleo de hierro se contrae, la temperatura del núcleo aumenta. Los electrones y los protones ahora tienen suficiente energía como para colisionar. Si ustedes ven, los electrones y los protones son partículas con cargas opuestas. Colisionar un electrón y un protón no es fácil. Debe de superar la barrera de Coulomb. Eso se necesita una alta energía. El núcleo de la estrella alcanza energías suficientemente altas como para hacer colisionar un electrón y un protón y convertirlos en un neutrón y un neutrino. Los neutrinos no interaccionan con nada, salen de la estrella y el núcleo ahora se enfría, la presión en el núcleo disminuye drásticamente.
porque ya no hay electrones. Olvidé decirles que la presión en el núcleo estaba liderada por la presión de degenerancia de electrones, que es una presión que sucede por el principio de exclusión de Pauli. Son detalles que no importan para esta conferencia. Pero llegamos a un punto donde nada puede evitar que el núcleo de hierro colapse, ¿sí? Para 8 masas solares para arriba, la estrella va a formar todo eso y el núcleo de hierro va a colapsar. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, este es el estado inicial de una supernova. El núcleo comienza a colapsar. Este es el núcleo de hierro, la capa de silicio, capa de oxígeno. El núcleo de hierro está colapsando. Vamos a seguir. El núcleo colapsa a tal punto de que alcanza la densidad nuclear, es decir, la densidad de protones y neutrones. A esa densidad ya los neutrones comienzan a repelerse entre ellos mismos. Entonces eso es tan denso que mientras el núcleo está colapsando, se alcanza la densidad nuclear y eso se vuelve duro y las capas del núcleo que están cayendo rebotan, ¿sí? Las capas del núcleo que están cayendo rebotan. Entonces aquí formamos una protoestrella de neutrones. Recuérdense que en el núcleo los electrones y los protones están colisionando, están formando neutrones. Entonces casi todo esto está formado por neutrones. Así es como nace una estrella de neutrones. Los neutrinos están siendo liberados cuando el núcleo alcanza la densidad nuclear. Todas las capas que están cayendo rebotan y forman una onda de choque. Y esta onda de choque se propaga por las capas exteriores de la estrella. Se intenta propagar por las capas exteriores de la estrella, la onda de choque que se forma en el núcleo. A todo eso, el núcleo todavía está formando más neutrones, está emitiendo más neutrinos. Y pongan atención a los neutrinos porque van a ser importantes. La onda de choque, que tiene que pasar por todas las capas exteriores de la estrella, pierde energía porque media vez se esté moviendo, está básicamente destruyendo todos los núcleos que van a su paso. Entonces está perdiendo energía. Y la onda de choque se debilita. Ya no puede hacer que la estrella explote. Ahora, los neutrinos que están siendo emitidos en el núcleo inyectan energía en toda esta región, generan convección, hacen que el núcleo de la estrella prácticamente hierva. Y eso es lo que hace que reviva la onda de choque, ¿sí? Básicamente tenemos un núcleo de una estrella que está hirviendo, como lo ven ahí. Y eso, al final del día, toda esa energía hace que la onda de choque salga de la estrella y la destruya completamente, ¿sí? Ahora, todo esto solo es una imagen, pero esto es una materia de investigación activa. Yo conozco muchos grupos de investigación, dentro de los más famosos, Tomás Janka. Yo tomé la foto de sus artículos. Él está en el Instituto Max Planck en Alemania. Otro es Adam Burrows en Princeton. Yo estuve allí hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de hablar con él. También un grupo de investigación bueno es el de la Universidad de Tennessee, desde donde yo vengo. Anthony Meza Capa, Ray Higgs, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee. Estamos trabajando también en cómo las estrellas explotan. Y les voy a mostrar ahorita un video que es una simulación que se hizo en la Universidad de Tennessee y en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee. Este es un video que se hizo, no es un video, pero es una simulación. Hay un grupo muy grande que escribe códigos que involucran hidrodinámica, involucran reacciones nucleares, un código que involucra gravedad, un código que involucra neutrinos, y todo ese código exageradamente grande se desarrolla en 15 años, pero la intención del código es simular cómo la estrella explota. Y este es el resultado de una simulación con un código que se llama Quimera, no sé cómo decirlo en español, y ustedes van a ver lo que les estaba diciendo. Entonces vemos, esta es la onda de choque de la estrella.
Lo que está en color es entropía, pero solo es fluido moviéndose. Ustedes ven que la estrella está hirviendo. Esta es básicamente la onda de choque. Neutrinos generando convección, la estrella está hirviendo y la estrella se está expandiendo. Entonces, esa es la explosión de la supernova. O sea, todo esto fue corrido en una supercomputadora por meses. Estas simulaciones no se pueden hacer en una laptop, como la mía. Aunque es rápida, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, ya la estrella se está expandiendo. Si ustedes ven la escala, esta es 10 kilómetros. Este es el tiempo en milisegundos. Entonces, la estrella explota en milisegundos. Ahora, para darles una escala temporal de todo esto, me gustaría regresar a este slide. Para darles una escala temporal de la vida de la estrella, la fase en la que la estrella fusiona hidrógeno en helio toma millones de años. Millones de años. La fase en la que el helio se fusiona a elementos más pesados hasta llegar al carbono y al oxígeno toma menos tiempo. Toma miles de años. Miles de años. Para fusionar neón y magnesio se toman cientos de años. Cientos de años. Pero para fusionar silicio, incluso menos, hasta 4 o 3 años. Para fusionar silicio y formar el núcleo de hierro, esto sucede en 2 o 3 días. Las reacciones nucleares son tan rápidas que eso pasa en 2 o 3 días. Y el núcleo colapsa en menos de un minuto, menos de un segundo. No, casi un segundo. ¿Sí? Entonces, todo esto pasa de forma muy rápida. Lo que sí se tarda es quemar hidrógeno en helio. Okay, ¿más preguntas? Ok, ahora tenemos un resumen de qué es lo que le pasa a las estrellas. Si la estrella es muy grande o muy pequeña, tenemos 2 ramas. Las estrellas pequeñas se convierten en supergigantes rojas, son las que queman hidrógeno en helio y luego ya no tienen más combustible nuclear. ¿Sí? Perdón, hace un ratito mencionaste de que los protones se repelen entre sí. ¿Qué tipo de fuerza es la fuerza entre sí? Bueno, los neutrones se repelen entre sí puramente por una fuerza, puramente por el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Los neutrones son partículas que se llaman fermiones, es decir, que tienen un spin que es una fracción. El spin de un neutrón es 1/2, 0.5, al igual que el spin del electrón. El spin del electrón es 0.5, 1/2. Hay una propiedad fundamental en la mecánica cuántica que estas partículas no pueden ocupar el mismo estado cuántico. En esta estrella de neutrones, los neutrones están tan cerca entre ellos que están cerca de ocupar el mismo estado cuántico. Pero por las leyes de la mecánica cuántica no lo pueden hacer. Entonces ellos sienten una repulsión entre ellos que los obliga a estar en un estado cuántico diferente. Y ese estado cuántico es dirección, moverse en una cierta dirección, cierta posición. Entonces, ellos no pueden estar cerca de ellos, deben de estar confinados en un cubo de espacio definido. Entonces, más compresión que eso va a ser repelido por ese principio de exclusión. ¿Sí? La mecánica cuántica es rara, no lo piense como una fuerza, solo es la naturaleza siendo rara. ¿Sí? Ahora, si la estrella tiene mucha masa, no importa que esa fuerza va a colapsar en un agujero negro. ¿Sí? Eso no se los mencioné, pero de la supernova pueden surgir 2 cosas. Una estrella de neutrones, pero si es muy masiva, un agujero negro. ¿Sí? Eso se llama la masa de Chandrasekhar, un astrofísico indio que hizo los cálculos para saber la masa mínima de una estrella de neutrones y una enana blanca también. Entonces tenemos si hay otra pregunta, por favor, interrúmpame. Tenemos estas 2 ramas, estrellas pequeñas, gigantes rojas, luego hay una
nébula planetaria. La nébula planetaria solo es la estrella, siendo las capas de la estrella son emitidas porque hay mucha radiación dentro de la estrella. Y luego surge una enana blanca. Luego, para las estrellas más grandes se forma una supergigante roja, la supernova que yo les enseñé, y una estrella de neutrones y un agujero negro. Esto es muy simplificado, hay mucho más. La astrofísica no es tan simple como esto, pero esto es un resumen no tan malo, ¿sí? En la estrella de neutrones, ¿cómo afecta el principio de exclusión de Pauli? Que mencionaste algo sobre los neutrones, pero no voy a hacer un minuto. No sé si va a ser algo parecido a la estrella de neutrones. ¿Te referís a la enana blanca o a la estrella de neutrones? La estrella de neutrones, ambas funcionan bajo un mismo principio. La enana blanca, en vez de neutrones, son electrones. Es la presión de degenerancia de electrones. Entonces, el mismo principio, solo que en vez de electrones son protones. Ambas funcionan bajo la misma física. Ahora, la estrella, hay mucho más para las estrellas de neutrones. Estas cuestiones son complicadas. Hay un profesor en la universidad que se llama Andrew Steiner, es experto en estrellas de neutrones, y lo que pasa en las capas exteriores de la estrella de neutrones se conoce un poco, lo que pasa en el núcleo de esa estrella no se sabe, porque es tan densa. Ustedes no se imaginan, esta estrella de aquí es del tamaño de San Salvador y tiene la masa del Sol. Tiene toda la masa del Sol contraída en un lugar como San Salvador. Esto es denso, esta estrella de aquí. Por supuesto que se formó del colapso del núcleo de hierro. Tiene sentido que sea denso, ¿verdad? Estaba colapsando todo. Ok, ¿se acuerdan que les dije que podíamos tomarle una foto al Sol de noche? Ok, vamos a continuar la historia. Bueno, resulta que el Sol está en este estado evolutivo, está fusionando hidrógeno en helio, y resulta que la cadena de reacciones nucleares que el Sol experimenta es esta. Comenzamos con hidrógeno, luego hay ciertas reacciones nucleares, por ejemplo aquí el hidrógeno absorbe un protón, luego emite un electrón y un neutrino y forma hidrógeno 2. El hidrógeno 2 colisiona con un protón, emite un fotón, este fotón es un fotón de luz que eventualmente nos llega, y forma hidrógeno helio 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Si ustedes ven, gamma, este gamma es luz, este es un fotón, un rayo de luz. Esa es la luz que el Sol genera y es la presión de radiación que mantiene el Sol estable. Ahora, también hay otras partículas, neutrinos electrónicos, el NuE, neutrinos electrónicos. Al final del día, toda esta cadena de reacciones nucleares finaliza en el helio 4, que es lo que yo les estaba diciendo. El hidrógeno se fusiona en helio, entonces toda esta es una gran cadena de reacciones nucleares que finaliza en helio. Como les decía, esta reacción de reacciones nucleares fue descubierta por Hans Bethe en Berkeley y recibió el premio Nobel, de hecho, por descubrir que este era el mecanismo de energía del Sol. O sea, si ustedes descubren algo así, van a recibir $1 millón. ¿Sí? Bueno, yo hace ya tiempo supe de que, bueno, al menos en mi ignorancia, supe de que los agujeros negros se forman a base de la explosión de una supernova, ¿verdad? Entonces tú mencionaste de que durante cuando surge la repulsión de los neutrones, resurge la onda de choque y se genera una estrella de neutrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones físicas se deben cumplir para que ocurra la creación de un agujero negro y por consiguiente el surgimiento de la singularidad? Sí, esa es buena pregunta. En la estrella, en el núcleo de la estrella, se forma la protoestrella de neutrones y paso siguiente hay procesos de acreción. Acreción es un proceso donde básicamente materia está cayendo entre la protoestrella de neutrones. Esta materia, por supuesto, también está los electrones y neutrones están colisionando, está creando neutrones, y estos neutrones se suman a la masa de la estrella de neutrones. Entonces, hay procesos de acreción que están aumentando la masa de la estrella de neutrones, de la protoestrella de neutrones. Si la masa con la que la estrella de neutrones finaliza es mayor que un cierto límite, colapsa un agujero negro. Pero esto no siempre pasa. O sea,
toda la acreción que recibe esta protoestrella de neutrones puede ser que no sea suficiente como para formar el agujero negro. Todos estos detalles no se saben muy bien, o sea, para qué tipo de masa, para qué tipo de progenitor de supernova, la composición exacta que genera un agujero negro, la composición exacta que genera una estrella de neutrones, no se sabe. Eso es un campo activo de investigación todavía. Ok, continuamos. Entonces, les decía que estas eran las reacciones nucleares que pasan en el Sol. Esta es lo que se llama la cadena protón-protón. El Sol es una estrella que no es tan masiva. Estrellas que son más masivas utilizan otro mecanismo para fusionar hidrógeno en helio, que se llama la cadena de carbono, nitrógeno y oxígeno, pero el Sol, esto es lo que hace. Entonces, produce neutrinos y luz. La luz es la que nos llega a nosotros. Los neutrinos también nos llegan, pero tienen una propiedad bien interesante. Si se recuerdan, esta era la estructura de la estrella, del Sol. En el núcleo es donde todas las reacciones nucleares pasan. Aquí en el núcleo es donde se está fusionando hidrógeno en helio y donde se está produciendo toda la luz y los neutrinos. La luz interacciona con toda la estrella. Por ejemplo, ustedes ven, este es un rayo de luz. Está interaccionando con toda la estrella. Y es tan denso que la luz pasa ahí. La luz tarda aproximadamente 170.000 años en salir del Sol. La luz se forma en el núcleo y sale 170.000 años después. Los neutrinos son diferentes. Los neutrinos no interaccionan con nada. Los neutrinos se forman en el núcleo de la estrella y salen después de 2.3 segundos. Básicamente salen en línea recta. ¿Sí? Entonces, los neutrinos pueden ser usados para ver el núcleo del Sol. Cuando nosotros le tomamos una foto al Sol de día, le tomamos una foto a la capa externa del Sol. Pero si nosotros le tomamos una foto con neutrinos, lo que estamos viendo es el núcleo de la estrella. Este es el núcleo del Sol. ¿Sí? Entonces, los neutrinos son increíblemente importantes porque podemos ver adentro de la estrella. ¿Sí? Podemos ver adentro. Son mejores que la luz, en mi opinión, si me preguntan enfrente de un astrofísico observacional. Se enojaría, pero los neutrinos son mejores. Ok, entonces esta es la foto del núcleo del Sol. Ahora, los estudios de neutrinos solares también nos dijeron mucho sobre la física de los neutrinos. Esta es la tabla periódica, decimos, del modelo estándar de partículas. Estas son todas las partículas que existen, que nosotros creemos que existen de momento. Estos son los neutrinos, las 3 partículas que están aquí. Hay 3 tipos de neutrinos: electrón, muón y tauón. Ahora, en el Sol, Hans Bethe propuso que solo se producirían este tipo de neutrinos, neutrino electrónico. Recuerden, esto fue mucho tiempo atrás. Hans Bethe incluso participó en el proyecto Manhattan para hacer la bomba atómica en Los Álamos. Entonces, estamos hablando que fue en los años 40, 1940, por ahí, entre esos años. Hans Bethe propuso que en el Sol solo se podían emitir neutrinos electrónicos. El problema fue que cuando nosotros detectamos neutrinos, 20 años atrás, se detectaron neutrinos de los 3 sabores. Se detectaron neutrinos muónicos y neutrinos tauónicos. Y puede parecer algo sencillo, pero para los físicos esto fue muy importante porque todo el mundo creía que los neutrinos no tenían masa, que los neutrinos eran como la luz no tiene masa. Todo el mundo pensaba que los neutrinos no tenían masa, pero del Sol pudimos medir los 3 tipos de neutrinos. Y eso significó que los neutrinos sí tienen masa. Y eso es algo que nadie puede explicar de momento en toda la física. Es uno de los misterios más grandes de la física moderna. Por supuesto, estas 2 personas recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que muestran que los neutrinos tienen masa. ¿Sí? Un gran descubrimiento. Hace 10 años atrás, premio Nobel de 2025. Este es un gráfico que solo muestra que los neutrinos oscilan. Este es el flujo de neutrinos en electrón y este es el flujo de neutrinos en muón y tauón. Entonces tenemos ambos. Y la línea punteada es los modelos solares. Entonces, muchas cosas pasan. Entonces, quiero concluir mi charla, ya solo tengo 10 minutos, hablando un poco de lo que hago yo en mis investigaciones. Yo simulo
neutrinos en estos eventos estelares explosivos. Escribo códigos muy grandes, los corro en supercomputadoras muy grandes, como la supercomputadora Frontier en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee. Si ustedes buscan en Google la supercomputadora más rápida del mundo para investigación, es esa supercomputadora. Entonces, lo que hago yo es investigar cómo se transforma esta transformación de los neutrinos, este fenómeno cuántico de los neutrinos en supernovas y en colisiones de estrellas de neutrones, que forman, por ejemplo, discos de acreción como estos. Entonces, yo utilizo códigos muy grandes para simular qué es lo que hacen los neutrinos allí. Por ejemplo, cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, ocurre mucho caos. Una estrella de neutrones es quebrada, es rompida, la materia se lanza a todos lados, se forma un disco de acreción muy caliente que emite muchos neutrinos, y los neutrinos ahí interaccionan con la materia, cambian la química, establecen las condiciones para nucleosíntesis, determinan la cantidad de materia que se debe emitir, ¿sí? Perdón, te interrumpí. Habéis mencionado de que para tomarle la foto del Sol, del núcleo del Sol, se había ocupado una cámara de neutrinos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa cámara? ¿Cómo es posible ver un neutrino? Esa es una buena pregunta. Hay muchos mecanismos para la observación de neutrinos. El Super Kamiokande, que fue quien tomó esa cámara, utiliza, si no me equivoco, con miedo a equivocarme, agua. Los neutrinos interaccionan con el agua, con un, no sé si electrón de agua. Los neutrinos tienen tanta energía que cuando colisionan con el agua, con los electrones del agua, los aceleran tan rápido que superan la velocidad de la luz en ese medio. No recuerdo si era agua, pero... Y luego ese electrón cargado que supera la velocidad de la luz en ese medio emite algo que se llama radiación Cherenkov. Y esta radiación Cherenkov se detecta en fotomultiplicadores y una gran infraestructura experimental que no entiendo muy bien. Yo soy computacional y teórico, pero son experimentos muy grandes que utilizan múltiples mecanismos físicos. No necesariamente detectas un neutrino, son medidas indirectas. Entonces, el neutrino colisiona con otra partícula, esta partícula emite luz y vos lo que detectás es la luz, ¿sí? Algo así sucede. Entonces, les decía, esta fusión de estrellas de neutrones genera muchos neutrinos. Los neutrinos generan la química para la nucleosíntesis. La nucleosíntesis luego se crean elementos más pesados como el uranio. Esta es la pregunta que había hecho el joven: ¿a dónde se producen los elementos más pesados? Entonces la respuesta es aquí, en fusiones de estrellas de neutrones, en procesos nucleares que se llaman procesos rápidos de absorción de neutrones o procesos lentos de absorción de neutrones, cosas que no me gustaría expandir en esta charla. Pero sí, en estos lugares es donde se producen todos esos núcleos, el oro, el titanio 44, todos estos núcleos que usamos en la industria. Ahora, les voy a mostrar una simulación de lo que yo hice hace unos cuantos días. Entonces, este es un agujero negro y este es el núcleo, este es el disco de acreción. Y este es como una medida en donde los neutrinos cambian de sabor. Y sorprendentemente, los neutrinos aparentemente cambian de sabor un poco en los polos perpendicular al disco de acreción, ¿sí? Disculpa la pregunta, tú dijiste de que cómo funciona la cámara de neutrinos, de que al colisionar con un electrón de agua, superaba la velocidad de la luz. Entonces, la luz no sería lo más rápido del universo. Sí, en un medio la luz puede ser superada. Es decir, cuando la luz pasa por un medio, la luz disminuye la velocidad. En el vacío nada puede superar la luz, pero en un medio sí puede ser superado. Sí. Sí. Entonces, eso es una investigación, es muy difícil de explicar, ni yo lo entiendo, para ser honesto. Así es la ciencia. Antes de terminar, quiero agradecer a la ciencia. No es algo que se haga solo, uno trabaja con múltiples colaboradores, con personas muy inteligentes que le ayudan a uno. Si no fuera por ellos, uno no pudiera hacer nada. Quiero agradecer a Shego Richards, que es mi asesor de tesis, a Soha y a Colter Richarlison, que son personas en mi grupo de investigación, a Lucas Jonah Miller, que son dos personas con las que colaboramos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, y Swamnil Shankar, que era un postdoc en nuestro grupo de investigación que lamentablemente se movió a Alemania. Nosotros queríamos retenerlo, pero se movió. Creo que le ofrecían más dinero. Ni modo.
Eso sería todo por mí y muchas gracias por escuchar. Estoy dispuesto a responder más preguntas. Una pregunta. ¿Por qué hay tres tipos de neutrinos? O sea, ¿qué es energía, masa, cómo interactúan? ¿Por qué hay tres tipos de neutrinos? Nadie lo sabe. Aparentemente la naturaleza es así. Hay tres familias leptónicas, esos se llaman los tipos de leptones, por ejemplo, y esos son muón, tauón y electrón. Nadie sabe por qué solo hay tres, aparentemente la naturaleza así es algo que nadie sabe, son cosas que no nos podemos explicar, pero solo hay tres aparentemente. Hay personas que proponen otros tipos de neutrinos para explicar energía oscura, por ejemplo, neutrinos estériles. Hay un problema también de que los neutrinos son mano derecha o mano izquierda, nadie sabe muy bien si pueden ser de los dos mismos, pero solo hay tres familias, de lo que sabemos. Puede cambiar de aquí a 40 años, nadie sabe. Sí, levantó la mano primero. El dato de las estrellas azules interpretaciones que nacen o Sí, las estrellas azules son estrellas más calientes, pero pueden estar, de hecho, venía preparado para esa pregunta. Oh, no. Oh. Este es un diagrama que se llama Hertzsprung-Russell. Aquí se muestra el color de las estrellas. Este color que está aquí es el color de las estrellas. Se muestra la temperatura de la estrella y la luminosidad. Las estrellas azules, por ejemplo, son estrellas de muy gran temperatura. Las estrellas azules son muy calientes. En la superficie son muy calientes. Esta es la temperatura en la superficie. Entonces, estas son las estrellas azules. Y las estrellas que se encuentran en esta banda son las que se encuentran fusionando hidrógeno en helio, ¿sí? Entonces, una estrella puede ser azul en múltiples estados evolutivos. Puede estar en el estado de la secuencia principal, que es cuando fusiona hidrógeno en helio, que son estas estrellas aquí. Por ejemplo, Rigel es una de esas, Sirius es otra de esas. Si ustedes descargan una aplicación para ver esas estrellas, pueden verlas en el cielo. Aquí en Centroamérica podemos verlas. Pero también hay otras estrellas, como por ejemplo las enanas blancas, que también pueden ser un poco azules, pero están en otro estado evolutivo en la evolución de las estrellas, ¿sí? Entonces pueden haber estrellas en diferentes etapas que pueden ser azules. En general, esto solo depende de la masa, ¿sí? Mientras aquí más nos acercamos, aumenta la masa. ¿Sí? Oh, quiero que él era primero y después había otra pregunta ya. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es sobre siempre los neutrinos. ¿Qué diferencia a los tres tipos de neutrinos que existen? Y también se conoce qué podría determinar cuál de estos se va a liberar durante una reacción nuclear. Ok, sí, eso es una buena pregunta. Hay muchas diferencias entre los tipos de neutrinos, principalmente la masa. Sabemos que tienen diferentes masas. Ahora, no sabemos la masa de los neutrinos. Nadie las ha medido nunca. Ni sabemos cuál es más masivo que el otro. Puede que el electrón sea menos masivo o puede que el tauón sea más masivo, tenga más masa, no se sabe. Pero sí sabemos, por los experimentos, que deben tener masa diferente. Es lo único que sabemos. Ahora, ¿cómo sabemos cuál neutrino va a interaccionar? Depende de la reacción. Y porque todas las reacciones conservan el número leptónico, que el número leptónico es la cantidad de electrones, y conservan ciertas constricciones. Entonces hay muchas cosas en la física que se pueden usar para predecir qué tipo de neutrino va a interaccionar para corrientes cargadas, que es algo un poco avanzado, pero sí se puede determinar. Depende de la reacción. Pero hay reacciones que emiten los tres tipos. Por ejemplo, si un electrón y un positrón interaccionan, esa se llama aniquilación de pares. Se pueden emitir de tres tipos de neutrinos: electrón, muón o tauón. Y de hecho esa es la principal reacción en supernovas para la emisión de esos tres tipos de neutrinos, especialmente el muón y tauón. Pero
Por ejemplo, otras reacciones, por ejemplo, el neutrino interaccionando con un neutrón y produciendo un protón y un electrón, ya se sabe que solo el neutrino electrónico puede generarlo, porque necesita generar un electrón. Ahora, si fuera un electrino, un muón, necesitaría una energía muy grande en supernovas. Entonces, creo que sí se emiten, pero muy pocos. Tauón es imposible emitir, según entiendo. Sí, pero sí es posible. ¿La otra pregunta cuál era? Ok, esa es la dos, ¿verdad? Ok. Sí, ¿ahí había otra pregunta? ¿Qué se quisiera los tipos de neutrinos que implicaba que tuvieran masa? ¿Por qué? Bueno, la frecuencia de oscilación, la frecuencia de oscilación es una simple función sinusoidal, es un seno de algo. Y la frecuencia de ese seno es la diferencia de las masas, delta M, la diferencia de las masas de los tres neutrinos. Entonces, si las masas fueran iguales o fueran cero, la frecuencia sería cero y los neutrinos no oscilaran. Pero los neutrinos oscilan, lo que significa que la frecuencia es mayor que cero, lo que significa que la diferencia de masas es mayor que cero, o sea que los neutrinos tienen masa. ¿Sí? Así es como se infirió que los neutrinos tienen masa. Sí, la última pregunta, profe. Solo me queda la inquietud del título. El título de la charla. El título es Neutrinos desde el núcleo de las estrellas hasta el calcio de nuestros huesos. Sí. Todo lo que estamos hecho aquí pues, se formó en las estrellas. ¿Sí? Es el único lugar que sabemos que se forman los núcleos pesados. Hierro, calcio, titanio, uranio, oxígeno. ¿Sí? En el inicio del universo se formó hidrógeno y helio, pero después del helio, berilio, todo se forma en las estrellas. ¿Sí? O sea, ustedes estaban, hace un poco de tiempo atrás, ustedes estaban en el núcleo de una de esas cosas, imagínense. ¿Sí? ¿Otra pregunta aquí? De curiosidad con los neutrinos, Sí. he leído que esas partículas son capaces de atravesar cualquier medio. ¿Cuál es el fin del viaje de ellos? ¿El fin del viaje? El final, no el fin, sino el final. ¿Hay alguna...? La luz sabemos que tiene probablemente un límite, pero los neutrinos, ¿dónde terminan? Pocos de ellos van a interaccionar, pocos de ellos. Los neutrinos interaccionan poco, pero sí interaccionan. Pocos de ellos van a interaccionar. Como por ejemplo, para tomar la foto del Sol, algunos de ellos interaccionaron con el detector. Pocos de ellos. La gran mayoría va a viajar en el universo por siempre. Y nosotros sabemos que el universo se expande aceleradamente. Hay un proceso en relatividad general que se llama redshift gravitacional, que es el alargamiento de las longitudes de onda por la gravedad. Los neutrinos cosmológicos que están en el universo están perdiendo energía cada vez más. El final de la vida del neutrino es desaparecer por perder toda su energía, debido a la expansión del universo. ¿Sí? Y digamos, a pesar de que interactúan bien poco, los neutrinos pueden quedar atrapados en el campo eléctrico del núcleo negro, o también pueden pasar de lado. Sí, hay múltiples interacciones. Cuando uno dice los neutrinos interaccionan poco, me estoy refiriendo a la energía, a la interacción débil. Ahora, los neutrinos también interaccionan gravitacionalmente. Entonces, por supuesto, si un neutrino pasa cerca de un agujero negro, puede caer en el agujero negro y ser absorbido. Sí. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Esta es una pregunta más teórica, pero como se podría en algún momento, si es posible, comprender la singularidad y entrar a fotografiar el interior por medio de neutrinos. Eso está sobre mi cabeza. Ya ahí no sé. No, pero no, o sea, no sé la verdad si se podría hacer eso. Mi respuesta corta sería que no, porque hay muchas leyes físicas que lo imposibilitarían. Pero uno nunca sabe lo que vamos a descubrir en el futuro y no sé si será posible, pero de momento creo que no es posible. Los agujeros negros son raros, no dejan que nada salga. Sí. Bueno, entonces que le agradecemos mucho a Eric la interesante charla que nos ha brindado y pues un aplauso para él.
aquí está el mouse.